Otro aspecto importante de la interpretación es que por lo general una mala interpretación conduce a una mala aplicación. Interpretas más el pasaje, lo aplicas mal. Podemos pensar de la lectura anterior que acabamos de hacer, que tal vez algunos digan que si no ocurre de esa forma, pues entonces significa que no ha venido el Espíritu Santo a la vida post de alguna persona en particular. Y esa no es la aplicación realmente de ese pasaje como lo acabamos de aclarar. Entonces, para este punto, pues vamos a ir a Hechos 2:38, más adelantico, y vamos a leerlo antes de sacar conclusiones. ¿Qué dice el versículo 38? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esto es lo que dice el pasaje. Entonces, mirando el pasaje particular, nos habla de arrepentimiento, ¿sí? Volver a Dios, ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Y cuál es acá, por ejemplo, una mala interpretación de este pasaje? Es el darle al bautismo, atribuirle al bautismo el perdón de los pecados. O sea que si no hay bautismo, no hay perdón de los pecados. Y desafortunadamente hay algunas sectas que utilizan este tipo de argumentos, ¿no? Pero es que ahí dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Sí? No lo miran desde la perspectiva que realmente lo importante aquí, después de las palabras de Pedro, de lo que hizo Pedro allí en ese momento, porque luego de que reciben el Espíritu Santo, otra vez se salen del contexto, ¿sí? Reciben el Espíritu Santo. Y entonces el comentario de algunos, ¿sí? Ah, están borrachos, todos están borrachos, pero Pedro toma la vocería, da un paso adelante, como lo dice el versículo 14, junto con los apóstoles y comenzó a hablar a la multitud. Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Y comienza a hacerle un esbozo de qué es lo que está ocurriendo en ese momento, basado también inclusive en las escrituras. Entonces aquí está haciendo Pedro una exégesis de lo que están en las escrituras y trayéndolo al momento, a lo que está ocurriendo en ese instante, ¿sí? Y le hace todo un esbozo allí público de lo duro que han sido ellos con respecto a Jesucristo, ¿sí? De quien ellos se le estaban predicando o de quien ellos estaban hablando cuando se refiere a las maravillas que Dios ha hecho, ¿sí? ¿Cuáles son las maravillas? Cosas maravillosas que Dios ha hecho, que su Hijo ha venido al mundo. Y entonces aquí les explica nuevamente a todos en qué consiste este regalo maravilloso. Sin embargo, también les aclara aquí ese Jesús del que hablan las escrituras, esto que estamos viviendo hace referencia a ese Jesús del que hablan las escrituras, a quien ustedes sacrificaron, versículo 36. Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías, entonces aclarándoles de que quien hablaba las escrituras también al respecto fue a ese que crucificaron a Jesucristo y que era necesario que muriera para el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando eso traspasa, ese mensaje llega, porque aquí vemos el poder nuevamente del Espíritu Santo obrando, no solamente a través de esas señales milagrosas, sino haciendo que, como lo dice el versículo 37, esas palabras traspasaran el corazón de quienes estaban oyendo, ¿cierto? Y la respuesta inmediatamente de ellos, ¿qué debemos hacer? Hermanos, ¿qué debemos hacer? Y es entonces a lo que contesta Pedro. ¿Y qué es lo primero que le dice Pedro que tienen que hacer? Arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, ¿cierto? Bautícese, reconozca a Jesucristo como Señor, ¿cierto? Ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, recordemos, tiene que ver con esa identidad que tenemos en Cristo Jesús, en su muerte, pero también en su resurrección, en su vida, ¿cierto? Para perdón de pecados, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Aquí, ¿cuál es
la situación con respecto a lo que estamos viendo, ¿cierto? Una mala interpretación produce una mala aplicación. Y como les decía, algunas han utilizado esa partecita particular donde dice que y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, también diciendo que quien no se bautice no le han perdonado sus pecados. Y entonces esa es una mala interpretación de las escrituras, porque como vemos en el contexto y como vemos lo que está diciendo allí, eso no es lo que quiere decir, porque a lo que nos llama primero Pedro es al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué tal bautismo sin arrepentimiento? Entonces sería algo religioso, ¿sí? Y de ahí que algunas, como les decía, sectas, pues tomen esto sin el contexto y terminen diciendo que la única forma para ser perdonados de los pecados es a través del bautismo, ¿sí? Entonces, esa es la doctrina que sale. El bautismo limpia los pecados y es una mala interpretación. ¿Listo? ¿Qué limpia nuestros pecados? El sacrificio expiatorio. Hasta ese momento, inclusive la tradición judía decía que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Y a través del derramamiento de la sangre del Hijo de Dios, pues son limpios nuestros pecados. En otros contextos lo que lo utilizan es para, ya pasando del bautismo, como el bautismo en agua, ¿cierto? Viene la otra parte, que es el modelo para recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué decía el versículo? Arrepiéntanse, ¿sí? De sus pecados, vuélvanse a Dios, bautícense y recibirán el Espíritu Santo. Esto es 4 pasos para recibir el Espíritu Santo. Entonces ya lo vuelven un modelo, algo que tampoco necesariamente el autor quiso dar a conocer. O sea, que es necesario primero arrepentirse y después volverse a Dios, después recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y ahí sí recibe el Espíritu Santo. Entonces no necesariamente, porque hay otros pasajes de la Biblia donde el orden de estos elementos cambia un poco. Por ejemplo, en Hechos 8, 14, 17, tenemos también creer, por un lado, bautismo en agua y después el bautismo en el Espíritu Santo. Pero, pronto para no detenernos, eso lo pueden consultar ustedes allí, Hechos 8 de los versículos 14 al 17. Pero en otro pasaje allí mismo en Hechos 10 del 44 al 48, se muestra que el paso que siguieron fue creer, recibieron el Espíritu Santo y luego fueron bautizados en agua, ¿sí? Entonces, también algunos haciendo una mala interpretación de Hechos 2:38, pues lo vuelven un modelo para recibir el Espíritu Santo, cosa que no necesariamente es así. Por tanto, entonces nosotros debemos tener cuidado y ahí está también la gran importancia de la interpretación. Una mala interpretación produce una mala aplicación. ¿Listo? ¿Cuál es la importancia de la explicación? Pues de la interpretación. Realmente existe una sola interpretación correcta, ¿sí? Pueden haber muchas aplicaciones. Usted puede aplicar también las palabras en diferentes situaciones y contextos ya cuando lo trae aquí al momento, a la situación que usted está viviendo, porque es que la situación que yo estoy viviendo es diferente a la que usted vive. La situación que vivimos acá en Colombia, tal vez como iglesia, es diferente a la que se vive en Venezuela, es diferente a la que se vive aquí en Brasil, por ejemplo. Entonces, claro, ya viene la parte de la aplicación. O sea, aplicaciones, usted puede dar aplicaciones diferentes a la palabra, sin embargo, la interpretación, lo que extractamos de la Biblia que corresponde a qué quiso decir quien escribió lo que escribió, entonces esa sí es una sola, hay una sola correcta, ¿listo? Y para llegar a esa correcta interpretación de las escrituras, pues hay que hacer una buena interpretación, ¿cierto? Hay que conocer y respetar las reglas hermenéuticas que vamos a comenzar a ver a continuación. Comenzamos entonces las reglas para la interpretación bíblica y la primera regla pues nos habla de tener en cuenta el contexto gramatical del pasaje al que nos enfrentamos, ¿no? En primera instancia, ¿qué tenemos que hacer? Pues determinar el significado normal del texto. ¿Cuál sería la forma más natural de entender ese pasaje al que nos enfrentamos? ¿Cuál es la forma más natural? Mire que es una buena forma de implementar esto, de encontrar el contexto gramatical, pero hay que hacerlo de la forma más naturalmente posible.
Y para ello, pues tenemos que determinar, por un lado, si este pasaje es algo literal, nos está hablando o explicando algo literal, o si se trata o nos está hablando en lenguaje figurado. Entonces, esto también ya lo hemos tratado en otro momento. Vamos vean por favor ahí en la presentación una pequeña ilustración, ¿no? Entonces le dice la esposa a Noé, Noé, ¿no te dijo Dios bien clarito que iba a inundar el mundo y que tenías que construir un arca? Y Noé le responde, sí, pero el sacerdote me explicó que era todo una metáfora. Entonces aquí mucha atención con el texto, ¿no? ¿Se trata de lenguaje literal o se trata de lenguaje figurado, ¿no? Si esto hubiera ocurrido en la realidad, pues el desenlace para la humanidad completa habría sido trágico, ¿no? Si no, él no toma literal lo que Dios le dice, ¿no? Literal, hazte un arca. Gracias a Dios no fue, este es un chiste, y no fue ese el desenlace de la humanidad, sino que él obedeció correctamente a esa palabra. Pero entonces en la Biblia encontramos tanto el lenguaje literal como ese lenguaje figurado. Vamos a ir al libro de Hechos nuevamente, al capítulo 1, y yo creo que ya estamos casi a punto de aprendérnoslo de memoria, porque lo hemos hablado mucho en los últimos videos y tiene que ver con lo que le dijo Jesucristo a los apóstoles antes de ascender, ¿no? Antes de ir al cielo. En el versículo 8 entonces nos dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces aquí esto es textual, es literal o es figurado, ¿no? ¿Es literal o es figurado? Recibirán poder. ¿Estaba hablando en lenguaje figurado? Cuando el Espíritu Santo estaba hablando en lenguaje figurado, descienda sobre ustedes. Todo esto era lenguaje figurado, más bien vemos, de acuerdo a lo que aparece en Hechos 2, que todo esto ocurrió tal como el Señor se los había dicho. Inclusive lo que sigue en adelante, después del capítulo 2, como les decía, pues ya nos encontramos a los apóstoles predicando en Jerusalén y luego saliendo de Jerusalén a Judea, Samaria y hasta lugares muy distantes en la tierra. Entonces esta es la primera observación. El lenguaje, hay que tener mucha atención en qué momento se utiliza el lenguaje literal, en qué momento se utiliza el lenguaje figurado. El lenguaje figurado lo podemos encontrar más adelantito allí, en Hechos 4, versículo 11. Vamos entonces a buscarlo. Seguramente habrán más pasajes de la Biblia cuando ustedes comiencen a leer allí Hechos, van a encontrar más dentro del mismo libro de Hechos que corresponden al lenguaje figurado y hay que poner atención a este lenguaje. Entonces dice el versículo 11, pues Jesús a quien se refieren, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Entonces, dice que se refieren a Jesús estas escrituras, pero aquí estas escrituras estaban en lenguaje figurado, ¿sí? En la interpretación que hace Pedro de este lenguaje figurado, dice que esa piedra es Jesús, pero Jesús era una piedra, o sea, llegó en forma de una piedra y la necesitaban para para la construcción y se dieron cuenta que esa piedra, eso es lenguaje figurado para ejemplificar, para ilustrar, ¿sí? Que acaban de rechazar al Mesías. Eso es lo que les está ejemplificando a través de esta figura literaria, porque ¿qué es lo que busca el lenguaje figurado? ¿Sí? El lenguaje figurado lo que busca es precisamente resaltar una idea, ilustrar sobre una idea, ¿no? El lenguaje figurado determina
busca embellecer también el lenguaje, ¿no? Hablarlo de una forma diferente, pero la idea sigue siendo la misma. Hablaba con respecto a Jesús como Mesías, como quien venía de parte de Dios, ¿sí? Y en ese momento Pedro, ¿a quién les estaba hablando? Nuevamente, a los sacerdotes, al concilio superior, se encontraba delante del concilio, allí haciendo una defensa de lo que él estaba predicando y nuevamente recordándoles a ellos lo que habían hecho con Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, con respecto al lenguaje figurado, lo primero que hay que hacer entonces es determinar el significado de las figuras del lenguaje que aparecen en el pasaje. Entonces vimos ahí en el pasaje cuáles eran las figuras que estaba utilizando el pasaje. Entonces vemos que una de esas figuras es la piedra. Entonces ahí está primero una piedra y dice que ustedes los constructores, ¿cierto? Rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. La piedra, Jesucristo, que ustedes, los constructores, el concilio, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, todas las autoridades religiosas, es que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Significa que de él era que hablaban todas las escrituras. En él encontramos salvación de los pecados, porque más adelante lo dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Entonces, aquí está claro el mensaje, a pesar de que utiliza el lenguaje figurado, entonces nos muestra tenemos que determinar ese significado de las figuras del lenguaje que, como ustedes lo acaban de leer, aparece en el pasaje. Por otro caso, otra parte, otra recomendación que se hace cuando nos encontremos ante el lenguaje figurado es parafrasear el significado de las figuras del lenguaje que aparecen en el texto. Parafrasear esa parte, ¿no? Haciendo lo mismo que quiso decir el autor, pero ahora con mis palabras. No se trata de interpretar, estoy parafraseando, y si eso me da una idea consistente con respecto a lo que estoy leyendo, al contexto y a lo que quiere decirme el pasaje en general o la sección que estoy leyendo, pues entonces va a haber una congruencia y me va a ayudar a interpretar correctamente el pasaje. Entonces yo puedo decirlo, ¿no? Pues significa que a la persona de Jesucristo, quienes los escribas y los fariseos rechazaron, entonces se ha convertido el personaje principal de nuestra salvación. Estoy parafraseando, ¿sí? Aquí no utilicé las mismas palabras, pero entonces con ese elemento, con esa paráfrasis, pues logro comenzar a entender un poco, me ayuda en lograr interpretar muy bien, especialmente lo que es el lenguaje figurado del que habla este pasaje. ¿Listo? En este caso específico, pues se trataba de una metáfora. No voy a profundizar en eso porque sé que William los hizo, lo habló a ustedes de que era símil, de que era metáfora, de que era hipérbole, de que era antropomorfismo, que era personificación, que era merismo. Bueno, esas figuras literarias, lenguaje figurado, ya ustedes lo han visto, simplemente quería que lo viéramos aquí a la luz de la narración de los hechos para continuar con un poquitico profundizando en el estudio de hechos.